Bueno, en este video se explica o se demuestra cómo funciona el bracito robótico clasificador de fichas. Como tal, el bracito toma una ficha del área de dispensación, hace una transición hacia el área de análisis y baja la ficha para que ésta pueda ser analizada por la cámara. Una vez que la ficha está en el área de análisis, el computador la hace el análisis del color, y una vez se define el color, el brazo se mueve a un área de clasificación y suelta el botón. Inmediatamente el ciclo se repite y pasa por una nueva ficha. En este caso, coge una ficha de color amarillo, la cual entonces igualmente va hacia el área de análisis, pone la ficha al alcance o en el lugar, en la escena que es de estudio para MATLAB. Y una vez el computador ya sabe de qué color es, o después de un cierto tiempo, porque no puede quedarse ilimitadamente analizando, lleva la ficha hacia el área de clasificación y suelta la ficha. Como tal, esa es la idea del bracito robótico, que vaya tomando fichas, realizando ciertas transiciones y así poder moverse a las zonas que están destinadas para dispensación, clasificación y clasificación de la ficha. El proyecto como tal tiene varias limitaciones. Una limitación importante del proyecto es, por ejemplo, que el área o los lugares donde está cada digamos, componente es estático. Una línea futura o una mejora que se le pueda hacer a este proyecto es que uno pueda, que la cámara, que haya una segunda cámara arriba una segunda cámara, así como en este momento yo estoy viendo el brazo, como se está grabando el bracito, y que dicha cámara entonces detecte el dispensador, detecte cuál es la zona de análisis y detecte cuál sería la zona de clasificación. Esa sería una gran mejora que se le podía hacer al proyecto, pero de momento el proyecto en sí busca es que, o la idea principal del proyecto es que pueda clasificar bien los colores y detectar bien la forma de los botones, porque si por ejemplo yo cogiera otra figurita, por ejemplo un cuadradito o un triangulito, entonces como tal no sería capaz de detectar la forma y por tanto no sería capaz de clasificar el color de la fichita que está tomando. De momento así fue como se planteó el proyecto, por eso pues de momento no se pensó en otra posibilidad, pero entonces como digo, la mejora que se podría hacer es que haya una segunda cámara la cual me permite detectar cada una de las zonas y así mejorar el proyecto en cuestión. Otra mejora que se le podría hacer al proyecto es que el área de análisis podría ser una cajita encerrada en donde haya una iluminación controlada, y de esta manera que el análisis sea más seguro, porque en este momentico, por ejemplo, si se apagara, por ejemplo, la luz de este cuarto, entonces el análisis podría fallar en la clasificación del color. Sí se podría mejorar también ese aspecto, porque la clasificación del color depende mucho de la iluminación y de cómo resalte el botón contra el fondo blanco de la plaquita. Esa sería otra de las cosas a mejorar. En sí hay muchas cosas que pueden, digamos, perfeccionarse, pero de momentico el proyecto como se planteó es tomar las fichas de un punto estático y poder clasificar la ficha en el lugar correcto mediante el análisis de colores por un sistema HSV. Y como tal, ese sería el proyecto en cuestión. Muchísimas gracias. Eso. Con eso ya se termina la clasificación de fichas. Bueno, esto es una pequeña grabación en donde explicará cómo funciona el proyecto del brazo robótico clasificador de colores. Como tal, este es un proyecto realizado por Sebastián Montoya y Daniel Andrés Álvarez.
el proyecto como tal se compone de 4 archivos, tres que son de MATLAB y uno que es el principal de Arduino. Bueno, entonces comencemos por el del Arduino. El Arduino simplemente para controlar yo el brazo robótico importo la librería Servo, la cual es necesaria para el manejo de servomotores con el Arduino. Creo 4 variables de tipo servomotor y adicionalmente por cada uno de esos variables creo una variable ángulo que va a controlar el ángulo de cada uno de los servomotores. Este es otra variable adicional que creo como un mensajito, pero pues no es simplemente para leer la comunicación serial. Lo que hace es que este Arduino es simplemente establecer una comunicación serial con el computador y a partir de lo que recibe el computador controlar los servomotores. En este sketch se divide en dos partes, la parte que es el setup, o sea, cuando se prende el Arduino o se establece una comunicación serial con el computador, esta parte del setup solamente se ejecutará una vez y la parte iterativa del Arduino se ejecutará iterativamente siempre que esté prendido el Arduino. Entonces, una vez que comienza el Arduino, yo le digo a la variable servomotor que cree que, por ejemplo, que la primera variable de servomotor tiene un servo por el pin 13 y que lo va a controlar por medio del pin 13. Para la variable servomotor 2 le digo que tiene su servo por el pin 5. El servomotor 3 le digo que tiene el servo por el pin 7 y la variable servo 4 entonces le digo que tiene su servo por el pin 9. De inmediato inicializo el ángulo de los servos. Los servos no van a poder, digamos, moverse con la libertad que quieren, sino que van a tener cierto rango de grados en los cuales se puede mover. ¿Por qué? Porque hay veces se atasca, si yo permito ciertas configuraciones en los ángulos, el brazo se va a atascar y esa no es mi intención. Entonces aquí lo que hago después de inicializar los servos es inicializo los ángulos de los servos y ya simplemente para decirle que el servo se mueva a tal ángulo, entonces simplemente le digo a la variable servo que escriba tal ángulo, así de simple. Simplemente con esta instrucción yo ya le digo al servo muévase a este ángulo, digamos a 90 grados, y de inmediato le digo al Arduino espérese 200 milisegundos para que el servo tenga el tiempo físico, o sea, porque esta instrucción se ejecuta de inmediato, pero el servo tiene que esperar un tiempo a que los engranajes se muevan hasta esa posición. Entonces por eso le digo ejecute esta instrucción y espérese 200 milisegundos. Bueno, hago lo mismo para los otros servos y por último establezco la comunicación serial con el computador. En este caso la velocidad de comunicación por defecto es 9600, tal cual como la tiene Arduino. Bueno, una vez que se ha ejecutado esta fase de inicialización o el setup, comienzo en la fase del loop, o sea, la iterativa del Arduino. Y yo le digo, vea, si por el serial ha llegado algo, o sea, es mayor de 0, entonces con la variable mensaje, que es como la variable auxiliar para yo poder leer lo que me ha llegado desde el computador, yo le digo, vea, si me ha llegado algo del computador ya es mayor a 0, me lo va a leer y va a mirar que lo que llegó a qué carácter es igual. Entonces, si es la A, va a girar el ángulo, va a revisar si el ángulo del servo de la base del bracito robótico, si, ¿dónde es que tengo eso? Tarea 1. Entonces, ¿dónde está el esquemático? Entonces, este que es digamos, el servo 1, el servo de la base, brazo terminado, este que es el servo que está bajito, no estos dos que se ven más, sino uno que está escondidito abajo. Entonces simplemente le digo, si ese servo todavía no ha llegado al grado 0, entonces le voy a rebajar un grado y lo voy a mover a ese grado. Si no, entonces le comunico al computador que ya ese servo llegó a los 0 grados, o sea, simplemente envío este mensajito por la comunicación serial y espero ciertos milisegundos a que ese servo realiza instalación. Si por el canal serial no llegó la A, sino que llegó la B, entonces reviso que el ángulo del servo no haya llegado a 100 grados. Si no ha llegado a 100 grados, entonces le sumo un grado y posiciono el servo en tal posición. Si el servo ya está en 100 grados, ya se lo hago saber al computador mandándolo por el canal serial. Ahora, si llegó una C,
entonces pueda revisar es el ángulo, el servo derecho, o sea, el servo, este servo, este servo. Y le voy a decir, si ese servo todavía no ha llegado a los 50 grados, entonces redúzcale un grado y posiciónelo. Si no, entonces avísele al computador que ya llegó a tal posición. ¿Por qué 50 grados? Porque yo noté que si yo hago retroceder más el ángulo del brazo hacia atrás, entonces le es muy duro después de volverse. O sea, 50 grados es como la máxima inclinación que el brazo puede tener hacia atrás. Por eso no permito que sea mayor de 50 grados. En caso que sea la D y el ángulo, el servo no se ha recostado, o sea, si el servo no ha llegado a recostarse, a inclinarse del todo, entonces yo le digo, vea, súmele un grado y posicione el servo en tal posición. Si no, entonces hágaselo saber al computador y mientras él hace el acomodamiento, haga. Pues mientras el servo llega a esa posición, haga. En caso que sea una E, entonces ya no voy a controlar el servo derecho, sino el izquierdo. Que es el que me controla la altura de la garra. Entonces, si ha llegado una E y el ángulo del servo es mayor a 35 grados, entonces todavía puedo rebajarle grados a ese servo. Y posiciono el servo en el ángulo pues indicado. Si no, entonces se lo hago saber al computador y espero a que el servo se mueva a tal posición. Si llegó la F, entonces miro que el servo izquierdo no haya superado los 135 grados y le sumo un grado. Y posiciono el servo en tal ángulo. Si no, se lo hago también saber al computador y espero. Y lo mismo para la garra, que es el servo que controla la pincita. Entonces, si llega una G y el servo todavía es mayor a 100 grados, entonces le puedo rebajar un grado y posicionar la garra. Puedo hacer que el servo gire a dicho ángulo sin problema, si no se lo hago saber al computador. Y lo mismo es para la H. Con la H cierro la garra. Entonces, si la garra todavía no ha llegado a 135 grados, le sumo un ángulo al servo de la garra y posiciono el servo en tal ángulo. Si no, se lo hago saber al computador. En caso que llegue una R, o sea que es como el caso especial, el carro de reseteo, entonces inicializo o reseteo los valores reseteo los valores de la garra a sus posiciones iniciales y devuelvo devuelvo el brazo a esa posición inicial en la que está. En caso de que llegue cualquier otro tipo de letra o cualquier otra basura, entonces simplemente le indico al computador que envió a una letra incorrecta. Como tal, la idea de este sketch es que sirva como puente entre MATLAB, que es el que me va a controlar el bracito, y los servos del bracito robótico. Entonces simplemente, dependiendo de la letra que le envíe el computador al Arduino, es la forma en cómo se va a mover el servo robótico. Obviamente el computador no necesariamente tiene que mandar una letra a la vez, puede mandar una serie de A's o una serie de B's, una serie de F's y se va a ejecutar. El Arduino va a masticar cada una de esas letras y hacer que el brazo gire los grados que se le indiquen. No hay problema en eso. Esta es la única parte que yo necesito controlar, partes de electrónica. De resto, los otros archivos del proyecto son mover servo, detectar color y mi RPD controller, que este es el archivo principal del proyecto. Entonces comencemos primero por mover servo. Mover servo es una clase que la idea es que yo le indique por qué canal serial MATLAB se está comunicando con Arduino. La variable servo es una variable que indica qué servo debo mover. Dirección, que puede ser 0 o 1. 0 o 1, entonces eso me indica en qué sentido voy a girar el servo, y grados dice cuántos grados lo va a mover. Esta clase simplemente tiene la idea de que acá en el main no coloque, no tenga la necesidad de escribir 10 A's o 10 B's, sino que simplemente yo le diga, vea Arduino, mueva la base, mueva el servo de la base en la dirección, digamos, el 0 si no estoy mal es suma grados, o sea en el sentido de las manecillas del reloj, y 1 es en contra de las manecillas del reloj. Entonces simplemente yo en el principal es simplemente, vea, Arduino, mueva el servo de la base en el sentido de las manecillas del reloj 20 grados. Después que mueva el servo derecho en el sentido de las manecillas del reloj 30 grados. Y acá que mueva cierto. Entonces la idea de esta clase mover servo es facilitarme la comunicación
serial entre MATLAB y el Arduino, de forma tal de que no necesite escribir una serie de A's o una serie de B, sino que simplemente yo le envío iterativamente los grados que necesito mover. Bueno, detectar color es la función que me hace el análisis de la forma y de los colores de las fichas de colores. Como tal, la función necesita simplemente una variable cámara, o sea, su parámetro es una variable cámara, la cual ya debe estar previamente inicializada, y va a retornar el color de la ficha que él ha detectado. Por defecto, el retorno va a ser no ficha, o sea, el de antemano va a asumir que no tiene ninguna ficha por analizar. Y ya a partir de la cámara toma una instantánea, o sea, una foto, y la va a mostrar en un panelcito, pues en una figura, la cual va a tener 4 sectores. Entonces en los sectores 1 y 3, o sea, en la primera columna de dicha figura, voy a poner lo que está viendo la cámara. Esto me va a permitir ver qué está analizando la cámara, o sea, cuál es la instantánea, la escena que quiero analizar. A partir de ahí utilizo la función imFind Circus, Image Find Circus. Esta función me permite estudiar la escena y revisar qué círculos tiene la escena que tienen un radio entre 90 y 150 píxeles. Después, en el siguiente par de parámetros, yo le tengo que decir cuál es la polaridad de las fichas, o sea, cómo es el color de las fichas con respecto al fondo. En este caso, yo le digo que el color de las fichas con respecto al fondo es más oscuro que el fondo. Y el siguiente par de parámetros es qué tan sensible va a ser la función. En este caso, yo le puse un margen de error del 95%, o sea que en un 95% de los casos va a detectar círculos dentro de la imagen. O sea, esto es para uno, digamos, rebajar la probabilidad de uno cometer errores, pero yo prefiero que detecte muchos círculos a que no detecte. Bueno, eso es una opinión personal y que de forma experimental vimos que nos da mejores resultados. Entonces, por eso decidimos, por defecto él tiene el 90%. Pero nosotros le subimos un poquitico. Ahora, si detectó algún círculo dentro de la imagen que hemos tomado, entonces voy a graficar en dicha imagen el perímetro de esos círculos. O sea, yo voy a coger los círculos que detectó en la imagen y con un color magenta, o sea, eso es como un rosadito, voy a remarcar el perímetro, o sea, toda la circunferencia, como para detectar, para que yo pueda ver en tiempo real si él sí de verdad está viendo la imagen. De igual modo, con esta instrucción yo grafico una cruz en el centro del círculo. Eso me ayuda también a identificar dónde está tomando el centro del círculo. Simplemente esto es porque yo quiero. Eso no es algo indispensable pues para el análisis de imagen, pero me ayuda a detectar si la cámara sí está viendo los círculos. Ahora, yo necesito aislar el área del botón, o sea, si la imagen, digamos, bueno, no voy a tomar ese como completa, pero si yo en la imagen, por ejemplo, tomemos este ejemplo, si yo en esta imagen tengo un círculo, a mí no me interesa estudiar todos los píxeles de la imagen, simplemente voy a recortar el pedacito, el cuadradito más cercano al círculo para yo analizar. De forma tal que, aprovechándome de que esta función me devuelve los centros, o sea, las coordenadas X y Y y los radios de los círculos, entonces voy a recortar la imagen de la ficha restando o sumando el radio de esos círculos por las coordenadas que yo tuve. De forma tal que, si en caso que los límites con las que voy a recortar esa imagen superan las dimensiones de la imagen, entonces simplemente le digo no se extienda, por ejemplo, a un límite negativo, porque por ejemplo esto me puede dar un valor negativo, que si yo voy a recortar desde un valor negativo de la imagen que no existe hasta otro, me va a marcar un error. Entonces estas son simplemente unas condiciones para que el recorte no vaya a fallar, simplemente que tome en caso que la ficha no llegue digamos al centro de la imagen, sino que está en uno de los bordes, entonces que no me vaya a fallar el recorte porque se excedió alguno de los límites
predominantes del recorte como tal. Aquí obtengo entonces ya pues el área de la ficha que a mí me interesa estudiar, y dado que el sistema RGB no es muy útil, o sea, sí puedo realizar el análisis del color de la ficha con el sistema RGB, pero prefiero hacerlo con el HSV, porque la primera capa, que es la capa de color en el sistema HB, me permite analizar más fácil los colores. Ahorita cuando pues ponga en funcionamiento el bracito para que vean cómo funciona estos scripts, voy a mostrar cómo funciona pues el análisis de imagen. Entonces aquí simplemente yo lo que hago es extraer la primera capa, o sea, aquí ya recorté la imagen de la ficha. Aquí paso la ficha, el área exacta de la ficha la paso a HSV, y solamente me quedo con la capa de color. No me interesa la capa de saturación o intensidad. Luego, a partir de esa capa, hago un histograma de los colores que yo detecto de esa capa, de forma tal que yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un dibujo, un ejemplo explicativo. Digamos que esta es la imagen que yo recorté. Digamos que la imagen se compone de cierto número de píxeles. Un ejemplo explicativo. Y digamos que este es el histograma que quiero construir. Digamos que este es el histograma que tienen que construir. El histograma va a tener un rango de 0 a 1. De 0 a 1. Esto va a ser de 0 a 1. El histograma va a tener un rango de valores de 0 a 1. Mala solamente entiende los colores pues en HSV. En HSV él va a entender que un color puede tener un valor de 0 a 1. De forma tal entonces que voy a dividir este rango en 10 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces voy a dividir esta imagen, y de las imágenes yo reviso píxel a píxel. Voy a revisar píxel a píxel el recorte que hice la imagen. Entonces cojo el primer píxel y reviso qué valor tiene. Si tiene, por ejemplo, un valor de no sé, 0.7, entonces yo ya sé que al rango, aquí le voy a poner 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Entonces la idea del histograma es, vea, yo voy a revisar píxel a píxel la imagen. Entonces, si este píxel tiene 0.7, al intervalo de 0.7 a 0.8 le pongo sumo un píxel que está dentro de ese margen. Paso al siguiente. Ese píxel tiene el valor, digamos, 0.2. Entonces, al intervalo de 0.2 a 0.3 le sumo un píxel que está dentro de ese rango de valores. Y así. Entonces, la idea yo es ir revisando cada uno de los píxeles de la ficha y revisar cuál es el color predominante. Digamos que la ficha es de color rojo. Entonces, al final, la barra del histograma va a ser más alta en esta barra del histograma, y por tanto yo digo, vea, si esta barra es más alta que todas las demás, digamos, por poner un ejemplo, si esta barra es más alta que las otras demás, es porque los píxeles de esta imagen son más predominantes acá, o sea, son más predominantes hacia el rojo. Y esa es
mi idea de cómo voy a encontrar el color predominante de la ficha y por tanto clasificar la ficha según algún color. Entonces, una vez que yo ya tengo recortada la imagen y que yo ya la pasé al sistema HCB y tomé la capa de colores, hago un histograma a partir de la capa de colores HCB de dicha ficha. Y el color, o sea, la barra que sea predominante en esa ficha, en ese histograma me indicará el color de la ficha. En caso que la ficha, pues porque solamente tengo fichas de color rojo, amarillo, verde y azul, en caso que la cámara, si el análisis de color se inclina hacia una barra de las que no tengo predefinidas, entonces le pongo que no he definido. O sea, no es que la cámara no esté detectando el color de esa ficha, sino que detectó un color que yo no tengo. Entonces simplemente, en vez de decirle que no encontré una ficha así como yo inicialicé esta función, simplemente le digo no. Simplemente el color que hay para esa ficha no lo tengo definido en el sistema y lo voy a botar. Ahorita explico qué significa no, que lo voy a botar. Y una vez que haces ese análisis, simplemente voy a graficar el área de esa ficha, el área de esa ficha, digamos, en la sección 2, eso sería fila 0, columna 2, fila 1, columna 2, sí, de la imagen, y graficaría, por ejemplo, el histograma en la sección, en la fila 2, columna 2. Eso simplemente para identificar. Ahorita más adelante nos quedará más claro. Ahora en el main, pero bueno, entonces lo importante es que estas dos funciones, mover servos con la cual controlaré el servo con malla y detectar color, es la que me realizará el análisis de las imágenes. Ahora, mi RPin controller es el archivo principal del proyecto, el cual en esta primera sección inicializa la conexión con la cámara. Simplemente voy a hacer un énfasis especial. Yo para este proyecto tuve que instalar un complemento para MATLAB para la cámara porque el visto en clase no me funcionó con este MATLAB que es el 2016A. No entiendo por qué, pero de todas maneras este complemento llamado MATLAB Support Package for USB Webcams es el que verdaderamente me sirve para obtener la cámara que tengo USB. Entonces, simplemente en esta sesión, entonces yo le digo, limpio las variables del command window y del área de trabajo y le comienzo la conexión con la cámara. Esta cámara tiene propiedades que yo puedo establecerlas, que yo le puedo establecer o cambiar. Por ejemplo, bueno, aquí no. Por ejemplo, yo aquí puedo establecer o cambiar por ejemplo, el brillo, el contraste, la exposición y otros valores de la cámara. Esto cambia mucho de cámara en cámara, pero a mi conveniencia me sirve más que la cámara o la escena que estoy tomando con la cámara se le aumente el brillo en un 150%, porque esto me ayudará después a detectar mejor los colores de la cámara. Esto es para revisar que está viendo la cámara como tal, y esto es una sesión que me permite analizar, por ejemplo, distancias entre píxeles, pero bueno, esto no lo voy a mostrar porque pues, no es mi intención. Bueno, en esta sesión entonces como tal es para iniciar la conexión con la cámara. En esta segunda sesión del proyecto principal, del código principal, simplemente le digo, vea, mi Arduino está por el con 3, o sea, el puerto serial 3. Entonces simplemente en esta fase, en esta sesión de inicialización del Arduino, yo le digo, vea, por el puerto 3, bórreme toda conexión existente. ¿Por qué? Porque eso es como para decir, si hay otro programa que está utilizando el Arduino, entonces dígale que se detenga. Y con esta variable Arduino yo le digo, vea, voy a empezar una comunicación serial para MATLAB por el puerto 3 con esta variable. Después de esta variable yo le digo, vea, la velocidad de comunicación entre ese puerto serial y MATLAB va a ser de 9600 baurios, que por lo general es la velocidad de comunicación por defecto en Arduino. Si usted cambia este valor en el sketch que usted le carga a Arduino, aquí también debe poner el mismo valor. Yo por defecto siempre utilizo 9600, entonces aquí no tengo problema. Esta otra línea de código me dice que
Si yo voy a leer algo del Arduino, a lo mucho voy a esperar por la lectura del canal serial un segundo. Ya, esto es simplemente para que el código Arduino no se quede atascado. Esta otra instrucción es simplemente para deshabilitar algunas advertencias que hace con la comunicación serial. Esto simplemente es un opcional, esto es opcional, no le presten atención. Y una vez que ya tengo configurada mi variable de comunicación Arduino, empiezo la comunicación serial con el Arduino. Ahora, esta es la sesión de control y procesado de clasificación de fichas. Entonces, aquí lo único que digo es, vea, aquí creo una variable centinela para una variable a la cual le voy a poner 1 y que me permitirá iterar indefinidamente para yo hacer el análisis de imágenes. Entonces, antes de entrar a ese ciclo, yo voy a resetear, voy a poner el brazo en la posición inicial, en la posición básica pues que él tiene. Una vez que entra el ciclo, yo le digo, vea, el color de la ficha aún no se sabe, por eso lo inicializo vacío. Esta sesión simplemente se basa en tres fases principales. La primera fase es recolectar la ficha. Recolectar la ficha consistirá en mover los servos del brazo robótico ciertos grados. Entonces, con estas instrucciones recolecto la ficha. Con estas otras transiciones, lo que hago es retraer el brazo y moverlo hacia el área de análisis. ¿Por qué tengo que retraer el brazo y levantar la ficha? Que es prácticamente lo que hace esto. Esto es porque yo tengo un fondo para la zona de análisis que es blanco, que es una tablita. Entonces, para que el brazo robótico no choque contra esa tablita, yo tengo que pasar la ficha por encima. Y esa es la razón por la que hago una serie de transiciones que para eso son estos movimientos adicionales que hago. Pero entonces, como tal, esto simplemente lo único que hace es, una vez que yo ya haya tomado la ficha, levanto la ficha, o sea, retraigo el brazo y levanto la ficha para que después, cuando me mueva a la zona de análisis, la ficha no, o el bracito no se choque contra la escena que quiero, pues contra la pared contra la que quiero analizar. Estas ya, una vez que ya el bracito está dirigido hacia la zona de análisis, bajo la fichita a un ángulo en donde la cámara lo pueda ver. Que esas son las instrucciones eso es lo que hace estas instrucciones. De allí, durante 5 segundos, yo le voy a decir al computador, pues a la clase de detectar color, que me analice la escena y dígame cuál es el color de la ficha que en este preciso momento está viendo. Una vez sale de esos 5 segundos, aquí puedo ponerle más si quiero, pues, o sea, ¿por qué no hago esto en una sola instrucción? Porque hay veces que al computador, como la ficha tiene un intervalo entre, porque mientras el bracito llega al ángulo deseado de la cámara y mientras la cámara pueda hacer, mientras el computador pueda hacer el análisis, hay un retraso. Entonces, yo le digo que tenga que hacer varias esperas o que espere cierto tiempo y que ya me haga la detección del color como tal. Y hago varias detecciones porque es como decir una moda. Yo tengo que mirar cuál fue después de tantas análisis, decir en sí cuál es el color de la ficha. En general, en la primera pasada ya detecta el color, pero es simplemente algo que yo lo hago para como de forma de curarme en salud. O sea, simplemente como haga varios análisis y ya el último análisis, que debe ser el más estable, es el que me da el color de la ficha. O puede ser, esto también se puede hacer como una moda, pero el último análisis por lo general es el más estable. Ya después, para salirme del área de transición y ya irme al área de clasificación, otra vez vuelvo y retraigo la garra, levanto la ficha y muevo el bracito a la zona media, a la zona pues en donde comenzó inicialmente. Entonces, con esto es para que no se vuelva a chocar el bracito con la pared de análisis. Y ya simplemente, dependiendo del color de la ficha, muevo el bracito a cierta posición para clasificarla. Si después del análisis, ¿dónde lo tengo? Acá, si el color de la ficha, o sea, si detectar color no me entregó un color o no detectó ficha, simplemente muevo el Arduino a una base de desperdicios y boto la ficha, cual sea el color que sea,
a un área de desperdicio. Simplemente muevo la ficha a una posición en donde no hay nada y simplemente la boto. Bueno, y con esto abro, independientemente de lo que pase, abro la garra para que suelte la ficha. Y ya otra vez vuelve a la posición inicial y vuelve y comienza el ciclo de tomar ficha, analizar ficha y clasificar ficha. Y ya simplemente cuando yo necesite terminar ya pues el programa, la conexión con el Arduino, entonces cierro la variable de conexión con el Arduino, la borro y limpio todo como para que no haya ningún problema. Entonces, poniendo esto en marcha, entonces aquí hay una basura, simplemente le voy a decir que corra esta sesión, por section. Vea que ya comencé la comunicación con la cámara. Ahora comienzo la conexión con el Arduino. Véalo acá. Y ya comienza la lógica de control. Entonces le digo, uy, ¿qué pasó? Bueno, entonces acá, documentos, 17. Aquí, listo, ahora sí. Entonces le digo, ahora sí, le digo, run section. Listo. Entonces en este momentico, pues aquí no se puede ver, pero aquí estoy ya tomando la ficha. El brazo ya se está retrayendo para pasar al área de análisis. Y ya en unos breves momentos comenzará el análisis como tal. Listo. Como tal, ahí ya el bracito bajó y está haciendo el análisis de la imagen. Entonces vean que en el histograma él ya dijo el color predominante en los píxeles del área solamente de la ficha están entre 0.3 y 0.4, lo que me indica que el color de la ficha es verde. Entonces como tal ya me clasificó la ficha de color verde. Ahora va por una de color amarillo. Entonces va, ya tomo la ficha, ahora va para el área de análisis y listo, ya bajó la ficha. Ahí debe comenzar ya el análisis de la ficha como tal. Listo, ahí lo está analizando y listo, ya terminó. Entonces ya está retrayendo la garra y va para el área de clasificación. Ya va al potecito correspondiente del área, correspondiente de la ficha de amarillas y listo. Bueno, como tal, ese es el proyecto. Muchísimas gracias.